Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días. No sé en qué horario te encuentras tú en este momento, pero te agradezco porque tenemos este lindo encuentro de cada 8 días. Mientras pongo las diapositivas para explicarles un poquito más qué es lo que hacemos en este horario, pónganse cómodos con su bebida preferida para que no se distraigan, por favor, y puedan aprender todo lo que hoy vamos a hablar. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. De pronto no está un poquito demorado. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Bueno, entonces, chicos, bienvenidos. Muchas gracias para las personas que siempre me acompañan, sobre todo las que están conmigo cuando hago este programa en vivo. Hoy lo estoy grabando para mayor facilidad que llegue a todas las personas que en diferentes horarios pues no puedan estar en las clases en vivo. Muchas gracias por acompañarme. Este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis y lo que estamos haciendo es un estudio de la Biblia. No es muy profundo, simplemente cogemos un pasaje, lo leemos y lo analizamos de una manera muy breve. Mi nombre es Liliana Parga, para los que no me conocen. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 98. Las personas que quieran ver las 97 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y en la sección de videos allí las encuentran en orden. Y les agradezco los like, compartirlas, que hagan comentarios. Cualquier pregunta también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos en este momento terminando ya el estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los 4 evangelios, el libro histórico, las cartas paulinas, comenzando desde Romanos hasta Filemón, las cartas generales, desde Hebreos hasta Judas, y ya nos encontramos casi terminando el último libro, que es el libro profético, el Apocalipsis. Como siempre, me gusta recordar aquellos puntos claves de la clase anterior. Ya llevamos como, creo que esta es nuestra quinta clase del Apocalipsis. Para las personas que están interesadas, ya les digo, entonces pueden en YouTube ver las 97 clases anteriores. ¿Qué vimos hace 8 días? Estamos recordando unas escuelas o posiciones en cuanto al rapto y la gran tribulación. Entonces, si no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, qué es eso del rapto y qué es la gran tribulación, empiecen a ver estas clases. Creo que desde la clase número 94 empezamos Apocalipsis. Yo les comentaba que las enseñanzas que nosotros encontramos en la palabra de Dios están divididas en dos tipos de doctrinas, unas doctrinas fundamentales y otras doctrinas generales. Las doctrinas fundamentales son aquellas enseñanzas que son la columna vertebral del cristianismo, es decir, que no podemos negociar con esas creencias. Lo que nos enseñan como doctrina fundamental, nosotros como cristianos lo creemos. No podemos tener el título de cristianos, sino que no creemos una doctrina fundamental como por ejemplo la resurrección de Jesucristo. Pero hay otras enseñanzas en la Biblia que no están al 100% explicadas y por lo tanto dan pie para que se tengan diferentes posiciones o interpretaciones de esas enseñanzas. Y eso se conoce como doctrinas generales, y todo lo que tiene que ver con escatología pertenece a las doctrinas generales. Por eso, en determinados temas hay diferentes puntos de vista, y yo lo que quiero mostrarles aquí es esas escuelas o esas posiciones diferentes, en este caso es en cuanto al rapto y la gran tribulación. Es la gran pregunta: ¿cuándo será el rapto? ¿Será antes, en la mitad o después de la gran tribulación? Pues eso fue lo que empezamos a ver hace 8 días, y vimos que hay fundamental 5 grandes escuelas. Primero está la de los incrédulos, es decir, estamos hablando de cristianos de sana doctrina que comprenden muy bien muchos temas, pero no creen en el rapto. Ellos tienen sus fundamentos, dicen que la palabra rapto no existe en la Biblia, que se empezó a hablar del rapto realmente hace muy poco. Y bueno, si quieren ver profundamente qué es lo que cree cada una de estas escuelas, vayan a la clase número 97. La otra posición es la de los del rapto parcial, que se basan en la parábola de las 10 vírgenes. Ellos creen que cuando ocurra el rapto, cuando el Señor Jesucristo venga a recoger su iglesia, no todos los cristianos se van a ir, sino solamente aquellos que estén velando, que estén en total santidad. Entonces, los que estén pecando en ese momento, pues se van a quedar. Otra postura es la de los mesotribulacionistas o preira de Dios. Ellos creen que los 7 años de la gran tribulación no corresponden a la ira de Dios, sino solamente la última parte de la gran tribulación, y por eso el rapto va a ser después de la tribulación,
pero antes de la ira de Dios, es decir, que la iglesia va a pasar por gran parte de la gran tribulación. La otra postura es la del post-tribulacionismo, que ellos creen que el rapto va a ser después de los 7 años de la gran tribulación, es decir, que la iglesia pasa por todos los 21 juicios. Y está la escuela de los pretribulacionistas que creemos que el rapto es antes de la gran tribulación. Y veíamos también unas bases bíblicas, simplemente las voy a leer para recordarles, pero les repito nuevamente que todo está profundamente más explicado en la clase 97. Romanos 5:9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Aquí hay una promesa que el Señor, gracias al sacrificio de Jesucristo, nos va a salvar del castigo que viene sobre el planeta Tierra. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Y Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, por eso yo creo que gran parte de los cristianos creemos en esta postura de la pretribulación, es decir, que el rapto es antes de que empiece la gran tribulación. Entonces, estábamos estudiando también hace 8 días que mientras aquí en la tierra pasan esos 7 años que se conoce como la gran tribulación y que corresponde a esa semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel que todavía no se ha cumplido, nosotros entonces tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo en el cielo. Él nos lleva a su vivienda, a su morada, y allí vamos a tener dos eventos. El primer evento se llama el Tribunal de Cristo. Y el segundo se llama las bodas del Cordero, es decir, nosotros no vamos a estar ociosos allá en el cielo. Entonces empezamos a estudiar qué era el Tribunal de Cristo. Aprendimos que hace parte de una serie de juicios de Dios que vienen sobre toda la creación. Entonces les di simplemente una repasada rápida de cuáles eran esos juicios. Hablábamos del primero, que es el juicio de los pecados, que tiene que ver con el pecado original. Como todos somos herederos espirituales también de Adán, que era nuestro representante legal, también asumimos las consecuencias del pecado y todos los seres humanos nacemos con ese pecado original. Pero este juicio ya se realizó en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo vino y se sacrificó, derramó su sangre en la cruz, en ese momento se realizó el juicio y la sangre pagó nuestra fianza para salir de ese juicio. Entonces, todas las personas que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador ya estamos librados de este juicio. Las que lo están rechazando todavía tienen que pasar por este juicio. Hay otro juicio que se conoce como el juicio de los pecados del creyente o autojuicio. A pesar de que nosotros ya somos hijos de Dios, tenemos un nuevo nacimiento, seguimos pecando y por eso nosotros debemos todos los días que pecamos arrepentirnos, ir donde papá Dios, pedirle perdón, Él nos perdona, pero ser nosotros mismos, autoevaluarnos de cómo ha sido nuestro día a día en nuestra relación con Dios y en nuestra obediencia y cómo estamos con esto de los pecados, porque recuerden que la Biblia dice que hasta el más santo peca 7 veces en un día. Imagínense en nosotros. Entonces es reflexionar todos los días y pedir, no dejar acumular los pecados, sino ir pidiendo perdón por los pecados. El tercer juicio se conoce como el juicio para los ángeles caídos. Recuerden que Luzbel, que se convierte en Satanás, logra convencer a la tercera parte de los ángeles que lo sigan. Hay una gran rebelión en el cielo y ellos, a diferencia de nosotros los seres humanos, por haber estado tan cerca de Dios en los momentos más impresionantes como fue toda la creación, los ángeles que se rebelaron no tienen la oportunidad de redención. Va a haber un juicio para ellos, especialmente para los que nos hablan en Génesis 6, los de los ángeles, los Nefilim, y nosotros vamos a estar presentes en ese juicio. El cuarto juicio se conoce como el juicio de las naciones. Todos los habitantes de la tierra, pues tenemos que estar en un juicio porque así como Dios es amor, Dios también es justicia y creamos o no lo creamos o no quisiéramos creerlo, al final va a haber un juicio sobre el planeta Tierra. Pero también este juicio va a ser sobre las naciones, teniendo en cuenta el trato que los países le han dado a la nación de Israel. Es un juicio que ya empieza desde que estamos en este momento, porque no sé si ustedes saben, pero muchos países, por el maltrato que le han dado a la nación de Israel, han caído sobre ellos juicios de parte de Dios, pero esto culminará posteriormente, ya después de la gran tribulación.
El quinto juicio se conoce como el juicio de Israel, precisamente por Israel ser la nación de Dios, esa nación apartada, ellos van a tener un juicio aparte, diferente a todo el resto de la humanidad. El sexto juicio es terrible porque es el gran trono blanco. No es un juicio para salvación o condenación. Todos los que estén en el gran trono blanco es porque ya están condenados. Es un juicio para recibir castigos. Y el último, que es el que nos interesa en este momento, está en el polo opuesto, que es el tribunal de Cristo. Tampoco es un juicio para salvación o condenación, pero los que estemos en el tribunal de Cristo es porque ya somos salvos y es un juicio para entrega de premios. Entonces, ahí quedamos hace 8 días, empezamos en este momento con tema nuevo para que se acomoden. Entonces, ¿cuándo va a ser el tribunal de Cristo? Después del rapto. ¿Dónde se va a hacer el tribunal de Cristo? En el tercer cielo. Mire lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Fíjense que este todos se refiere a los cristianos, porque el tribunal es de Cristo. Entonces somos los cristianos, es la iglesia la que tiene que ir al cielo a este tribunal. ¿Para qué? Aquí es muy claro, dice, porque nosotros tenemos que dar cuentas de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho mientras vivimos aquí. Tienen que ustedes tener bien claro que aquí no se está hablando de salvación. Recuerden que la salvación no es por obras, la salvación es por fe en Jesucristo. Yo les repito mucho esto porque yo quiero que cuando ustedes se los expliquen a otras personas también quede muy claro. Chicos, nosotros no nos vamos al cielo por ser buenos, por hacer buenas cosas, ni nos vamos al infierno por ser malos, por hacer malas cosas. Nosotros nos vamos al cielo por creer en Jesucristo y nos vamos al infierno por rechazar a Jesucristo. Todo gira alrededor de Jesucristo. Entonces es muy importante, pero después de ser salvos, después del nuevo nacimiento, Dios sí tiene en cuenta lo que nosotros hacemos, las cosas buenas y las cosas malas, y es lo que se va a evaluar en este juicio que estamos estudiando en el tribunal de Cristo. Hay un pasaje que lo voy a leer primero todo y después lo explico, que nos muestra exactamente cómo va a ser esa evaluación, ¿listo? Está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 10 al 15. Entonces vamos a leerlo todo y después lo explico. Y dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Recuerden que aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, no solamente Pablo, sino todos los apóstoles fueron maestros que empezaron a construir este edificio que conocemos como cristianos. Pero mire que él aquí muy claro nos está diciendo algo. Nos dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. ¿Sí ven? La base principal, la piedra angular, la columna principal es Jesucristo. Los dos cimientos son los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Y de ahí en adelante, con esas tres grandes vigas, la piedra angular y las dos vigas de profetas y de apóstoles, se sigue construyendo la iglesia cristiana donde cada uno de nosotros somos un ladrillito. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego, es decir, pasará raspadito. Entonces, analicemos este pasaje que es tan importante. Primero nos dice que debemos tener cuidado cómo construimos. Esta construcción se refiere a nuestra vida. Tenemos que tener cuidado qué es lo que hacemos con nuestra vida. Y lo primero que nos dice es que para tener una vida correcta, tenemos que poner la piedra angular correcta.
Nuestra base es fundamental, así como se construye un edificio, si tiene malas bases, a medida que se vaya aumentando los pisos, en un momento se va a caer, pero si tiene bases firmes, no importa el peso que tenga, nunca se va a caer ese edificio. Lo mismo pasa con el cristianismo. La única piedra importante, la única piedra angular que va a soportar todo el peso de esta vida cristiana, que no es nada fácil, se llama Jesucristo. Después nos dice que todo lo que nosotros hacemos después de ser salvos, va a pasar por el fuego. El fuego es muy importante, ya les explico, pero todo lo que nosotros hacemos van a estar en dos grupos únicamente, o van a estar, aquí hace un simbolismo, nos compara nuestras acciones con dos grupos. Un grupo es el del oro, la plata y las piedras preciosas, es decir, que lo que nosotros hacemos día a día se compara con oro, plata y piedras preciosas, o también se puede comparar con madera, heno y paja. Y ojo, que no estoy hablando de cosas buenas y de cosas malas, es decir, que cuando yo hago cosas buenas es oro, plata y piedras preciosas, y cuando hago cosas malas es madera, heno y paja. No, no se refiere a eso. Yo puedo estar haciendo cosas muy buenas y estar en alguno de los dos grupos. ¿Qué más nos dice el pasaje? Cuando nosotros llegamos allá al tribunal de Cristo después del rapto, nos encontramos con el Señor Jesucristo, Él va a ser nuestro fuego. ¿Recuerdan ustedes, los que somos viejitos, antes los circos, cuando tenían espectáculos de leones, los hacían pasar por un arco de fuego? Pues más o menos eso es lo que nos va a pasar a nosotros, no de manera literal, estamos hablando de un fuego espiritual, que es el mismo Jesucristo. En el Apocalipsis hay un título que tiene Jesús, que es muy lindo, que se le llama ojos con fuego consumidor. Esto quiere decir que Jesucristo mira nuestra alma, mira nuestro interior. Él ve más allá de lo externo. Y cuando nosotros lleguemos allá con todas nuestras obras que hemos hecho, Él va a mirar nuestro interior y es Él el que clasifica a cuál de los dos grupos pertenecen las acciones o las obras que nosotros hemos hecho mientras estemos aquí con vida. Nos dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Entonces, yo llego con una cantidad de cosas buenas que he hecho en mi vida. Pues, bueno, las cosas malas, lógicamente, uno dice, no, pues qué vergüenza, definitivamente. La idea es que yo ya haya pedido perdón por todas las cosas malas y no llegar con esa bolsada de cosas malas. Pero si se me pasó algo, pues las cosas malas definitivamente no me van a servir de nada para que me den premios. Vamos a analizar de esas cosas buenas. Entonces, paso por ese fuego consumidor de los ojos del Señor Jesucristo y Él es el único que nos puede decir si lo que yo hice se puede comparar con oro, plata y piedras preciosas o madera, heno y paja. ¿Qué pasa, chicos, cuando nosotros metemos al fuego el oro, la plata y las piedras preciosas? Pues el fuego purifica todos estos elementos, le quita las impurezas, le quita cositas que le sobren y los moldea y cuando salen del fuego salen muchísimo más valiosos. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Pero ¿qué sucede con la madera, el heno y la paja cuando pasan por el fuego? Uf, se desaparecen, ¿no es cierto? Entonces va a haber cosas que yo hice en esta vida que cuando pase por ese fuego consumidor de Jesucristo, así hayan sido supuestamente cosas muy buenas, no van a servir para nada. Lo único que el Señor va a tener en cuenta para los premios es aquello que permanece después de haber pasado por el fuego. Entonces, es lo mismo que esto, ¿de qué sirve que el mundo te vea así? Y ahí vemos una manzana rojita, brillante, hermosa, pero cuando la partimos está toda podrida. Si Dios nos ve es el interior, Dios ve no como el hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, el único que sabe verdaderamente cuáles de nuestras obras van a pasar es la prueba, es el Señor Jesucristo, porque lo que el Señor tiene en cuenta no es la obra en sí, la acción en sí, sino las intenciones con las cuales nosotros realizamos las obras. Y eso ya lo hemos estudiado en otras clases, ¿no es cierto? La motivación por la cual nosotros hacemos algo. Y solamente hay dos motivaciones correctas. Cada vez que yo hago algo bueno, solamente va a pasar la prueba si lo hago para darle la gloria a Dios y por amor al prójimo. Si yo hago algo que no es para darle la gloria a Dios y no lo hago por amor al prójimo, sino por mi propia vanagloria o por obtener yo algo, definitivamente esas son las obras que se van a quemar en el fuego. Entonces, todo lo que yo haga con esta motivación correcta es lo que va a perdurar. Entonces,
Después de que yo pase esta prueba de fuego es cuando yo recibo mis premios, que en la Biblia se conocen como coronas o galardones. Pero miren que lo más interesante es esto, no es que yo me vaya a quedar con estas coronas, sino que estas mismas coronas que el Señor Jesucristo me da por las cosas que yo he hecho y que pasaron la prueba, yo misma se las voy nuevamente a devolver al Señor Jesucristo en agradecimiento por el sacrificio que Él hizo por mí aquí en la cruz y darme la salvación eterna. Entonces, imagínense en esa vergüenza de nosotros llegar con nuestras manos vacías ante el Señor Jesucristo. Y como terminaba el pasaje, ¿recuerdan? Es salvo, pero pasó raspando. Pasa absolutamente sin ningún regalo para darle al Señor Jesucristo. Entonces, por eso es tan importante conocer este tema. Vamos a ver entonces qué se va a tomar en cuenta en la evaluación. Mire, Dios es tan lindo y tan grande que en el mismo manual de instrucciones nos enseña qué se va a tomar en cuenta para que nosotros no perdamos tiempo. Recuerden que nosotros todos los seres humanos tenemos un propósito específico aquí en la vida. Cada uno de nosotros tenemos un rol el cual debemos cumplir y eso depende del sitio donde nosotros nacemos, de las personas con las que nos rodeamos, la familia, los dones y talentos que Dios nos ha dado. Tenemos un propósito especial cada uno de nosotros, pero tenemos un propósito general para toda la humanidad, que es recuperar el paraíso perdido, ¿no es cierto? Que nos cuenta Génesis. Y entonces ya sabemos que fuera de recuperar ese paraíso perdido, también la idea es ganar coronas para darle en agradecimiento al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué se va a tomar en cuenta? No para que nosotros desechemos lo otro, sino para que le dediquemos más tiempo a las cosas que van a perdurar por toda la eternidad que a las cosas que van a durar temporalmente, sin desecharlas, porque también son importantes. Entonces, primero, ¿qué se va a tomar en cuenta? Nuestro testimonio por Cristo. No vamos a leer el pasaje, pero tomen nota para que ustedes después lo lean. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 16. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Todas las personas que pasan por nuestra vida, empezando por nuestra familia, donde nacemos, los vecinos, los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo, nuestra familia política, absolutamente todas las personas que tenemos así un encuentro rápido en un avión, en una fiesta, todas las personas que pasan por nuestro lado, Dios permite que ocurra eso para que nosotros cumplamos con la gran comisión, es decir, para que les podamos contar el plan de salvación. Muchas veces nosotros no vamos a tener tiempo de poderles contar todo el plan de salvación, entonces muchas personas que nos conocen, así sea un momentico, la única referencia que van a tener de Jesucristo es nuestro testimonio, lo que nosotros hacemos. Por eso es tan importante que en todo momento y en todo lugar nosotros estemos mostrando la cara de Jesucristo, porque sin saberlo de pronto muchas personas al ver nuestro comportamiento, nuestra manera de reaccionar a diferentes situaciones, van a ya tener sembrada una semillita del evangelio. Y qué triste sería si nosotros después nos enteramos que muchas personas por nuestro testimonio después no quisieron saber absolutamente nada del Señor Jesucristo. Entonces, esta evaluación es muy importante porque por el efecto que tenemos en las demás personas. Segundo, ¿qué más se va a tener en cuenta? Nuestro sufrimiento por Cristo, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Esto se refiere a los mártires, aquellas personas que han entregado su vida y que la entregarán por causa de Jesucristo. No todo cristiano es un mártir, gracias a Dios. Dios sabe quién puede resistir este tipo de sufrimiento, pero es algo tan, tan valioso que los mártires tienen un premio especial, una corona especial. Tercero, nuestra fidelidad a Cristo en Lucas 12:42 y en Apocalipsis 2:10 se refiere si mi confianza está puesta en Dios. La fe en Dios es la fuerza que nos mantiene firmes frente a las adversidades. Es decir, cuando habla de nuestra fidelidad a Cristo, es en los tiempos difíciles, porque es muy fácil ser fiel y amar a Dios cuando estamos en los gozosos, pero es muy difícil cuando estamos pasando pruebas. Entonces, esta actitud de fidelidad, fe o confianza cuando estamos pasando pruebas nos va a traer también premios, coronas o galardones. Cuarto, nuestro servicio para Cristo no necesariamente tiene que ser en una iglesia.
Nosotros, no importa en el lugar que nos encontremos, el oficio o la profesión que tengamos, en cualquier parte donde nosotros estemos, todo lo que hagamos debemos hacerlo para nuestro jefe, que es Jesucristo. Nosotros trabajamos para Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene que hacerse con excelencia y tiene que hacerse con gozo. No importa dónde nos encontremos, así sea, aunque no hay oficio pequeñito ni grande, no importa lo que creamos que es más pequeño, lo que de pronto sea más visible y que sea, que influya más a la humanidad, no importa lo que hagamos, siempre tenemos que trabajar para el Señor Jesucristo. Quinto, el uso de nuestro tiempo para Cristo. Aquí sí se refiere a la iglesia. Recuerden que uno de los mandatos es que nosotros no nos debemos dejar de congregar. Si tú no te estás congregando en una iglesia de sana doctrina, empieza a buscarla. No es por Dios. Dios no necesita que nosotros lo visitemos cada 8 días. Además, Dios está en todas partes. No necesitamos ir a una iglesia para hablar con Él. Cuando Dios nos dice que debemos congregarnos es por nuestro bien, porque es que la relación con otros hermanos cristianos es importantísimo para cada uno de nosotros y no ser cristianos domingueros, es decir, que solamente vamos 2 horas, hora y media a un servicio el domingo y no más. Eso no sirve de nada. Acuérdense que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y yo les aseguro que ninguno de ustedes come cada 8 días, solamente los domingos. Tenemos que alimentarnos todos los días y muchas veces 3 veces al día. Lo mismo ocurre con nuestro alimento espiritual. Entonces, ya estando en una iglesia donde nos alimentamos espiritualmente, no es solamente recibir, sino también dar. En las iglesias de sana doctrina siempre hay muchos ministerios o grupos pequeños que vamos siempre a encontrar un grupo afín a nosotros. Aquí entran en juego nuestros dones y talentos. Si es el cuidar los niños, si es el servir, si es el atender la enfermería, qué sé yo. En las iglesias hay muchos grupos pequeños donde uno puede servir, pero la idea es dar un poquito de nosotros y no solamente recibir. Eso es un bienestar porque inclusive nos ayuda para nuestros momentos difíciles. Cuando nosotros estamos como pendientes de los problemas de otras personas, nos olvidamos de nuestro propio sufrimiento. Quinto, estamos viendo qué se va a tener en cuenta en la evaluación en el Tribunal de Cristo para los regalos. Sexto, el ejercicio de nuestros dones espirituales. Mateo 25, 14, 28 y Primera de Pedro 4, 10. Absolutamente todos los seres humanos tenemos dones y talentos, aunque sea un hito, pero todos tenemos talentos. Y recuerden que eso también ya lo hemos visto, que si Dios nos da un don o nos da un talento, no es para que nosotros solitos lo disfrutemos o para recibir fama o para hacernos ricos. Dios nos da esos dones y talentos para que los pongamos al servicio de los demás. Entonces, cuando Dios nos ha dotado de un don y nosotros no lo hemos ejercido, eso es un problema. Dios va a evaluar eso. Si tú no has puesto al servicio de los demás tus dones, entonces en la evaluación se va a tener en cuenta. Séptimo, nuestra autodisciplina para Cristo. Y esto es muy importante porque recordemos que Dios es un Dios de excelencia. A Dios no le gustan los mediocres, chicos. Dios quiere que nosotros seamos autodisciplinados para ser excelentes. Dios quiere que nosotros seamos extraordinarios, no quiere que seamos personas ordinarias. Y por eso nosotros nos tenemos que preparar y las cosas que hagamos para Dios. Y recuerden que siempre vamos a estar trabajando para Cristo. Entonces no hablo solamente de lo que hagamos en la iglesia, sino absolutamente en todas partes, en nuestra casa, en la oficina, en cualquier sitio donde nos encontremos, debemos hacer las cosas con excelencia y para eso tenemos que tener disciplina para prepararnos. Y en esto entra mucho lo de la impuntualidad. Miren lo importante que es esto, es que en estos países latinoamericanos y especialmente Colombia, es impresionante la impuntualidad. Recuerden, chicos, que ya nosotros no somos ya solamente colombianos, sino que somos cristianos. Tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Entonces, debemos empezar por la puntualidad, que es una falta de respeto cuando llegamos tarde a cualquier sitio. Octavo, nuestra generosidad por Cristo. Segunda de Corintios 9:6, Primera de Timoteo 6:17, 19. Lógicamente que incluye el dinero, es lo más importante. El dinero también es un don, es un talento. Cuando Dios le da dinero a una persona, no es para que la acumule y la guarde y para que se llene de cosas materiales, sino es para que la comparta
con la gente necesitada, sea cristiano o no sea cristiano, mucho más con los cristianos. Pero generosidad va más allá del dinero. Nosotros podemos ser generosos en muchas áreas, con nuestro tiempo, por ejemplo, cuando ayudamos a una vecina que acaba de tener bebé y de pronto le ayudamos a hacer el almuerzo o arreglar su casa, o ayudamos a unos ancianos leyéndoles un libro, o en fin, hay una infinidad de cosas que nosotros podemos hacer para poder crear generosidad, para poder practicar generosidad con nuestros dones y talentos. De pronto entretener a unos niños o qué sé yo. Hay muchas formas, entonces no olviden que no solamente incluye el dinero, sino muchas otras cosas. Y noveno, ¿cómo conducimos almas a Cristo? Primera de Tesalonicenses 2:19. Este debería ser el primero, ¿no es cierto? Porque definitivamente se trata de la gran comisión. Cada vez que nosotros le contamos el plan de salvación a alguien, esa persona se convierte, nosotros vamos a recibir un premio en el cielo, en este tribunal de Cristo. Entonces, esto es lo que se tiene en cuenta. Pero bueno, vamos a ver qué tipo de galardones se reparten, es decir, qué tipo de premios que en la Biblia se llaman coronas. Y aquí va a haber también otras características para tener en cuenta en esta evaluación. Algunas se repiten ya en la lista anterior. Entonces, la primera corona se conoce como la corona de vida. Esta se le entrega a las personas por resistir la tentación y o por sufrir por Cristo. Cada vez nosotros, todos los días, somos tentados miles de veces en el día. ¿Tentados a qué? A pecar. Pero cada vez que somos tentados a pecar y no pecamos, tenemos guardadita una corona en el cielo. Si pecamos, nos perdimos el regalo. Pero cada vez que somos tentados a pecar y no pecamos, nos ganamos una coronita. Y también esta misma corona de vida se le da a aquellas personas, a los mártires que ya habíamos visto en la lista anterior. Mire lo que nos dice Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, no solamente es la alegría de no pecar, sino también que al no pecar vamos recibiendo coronas. También nos habla de Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, esta misma corona también se le da a los mártires. Otra corona, segundo, se llama la corona de justicia. Esa nos la ganamos por cumplir mi ministerio y anhelar su venida. Cumplir mi ministerio significa que dependiendo de mis dones y talentos, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, yo estoy cumpliendo con el rol, con el propósito por el cual Dios me puso en esta vida. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Por eso ustedes tienen que conocer cuál es el propósito de ustedes aquí en la tierra. Una pista es, miren cuáles son los dones y talentos que ustedes tienen, porque según esos dones y talentos es el propósito que ustedes tienen. Pero miren esto tan hermoso y por eso yo les decía que estoy segurísima que tengo esta corona ganada. Por anhelar sus venidas, por desear y anhelar de todo corazón la segunda venida de Jesucristo. Porque aunque ustedes no lo crean, hay muchísimos cristianos que ni siquiera conocen este tema ni piensan en este tema y no lo anhelan. Yo conozco cristianos hermosos, pero no entiendo por qué ellos dicen, ay, yo no quisiera que todavía el Señor Jesucristo viniera porque es que yo me quiero casar o yo quiero tener hijos o yo quiero ser abuelito, pero no anhelan su segunda venida, no anhelan el rapto, que es lo que nosotros estamos esperando. ¿Cómo será de importante este tema? Que hay una corona especial para los que deseamos la segunda venida de Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Más claro no puede estar. Tercera corona, se conoce como la corona incorruptible, y esa es para las personas que trabajan con excelencia y disciplina. ¿Sí ven tan importante este tema, chicos? No solamente está en la lista anterior, sino también aquí específicamente en las coronas. Dios es un Dios de excelencia y Él quiere que todos nosotros hagamos también las cosas con excelencias, así sea lo mínimo, así sea limpiar una silla, pero que lo hagamos bien. Y para nosotros hacer las cosas bien, para hacer las cosas con excelencia, tenemos que ser disciplinados. Recuerden que el maestro se hace es con la práctica y la única manera de nosotros tener disciplina es con buenos hábitos y la única manera de llegar a la excelencia es
teniendo disciplina. Entonces, es muy importante que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con excelencia y con disciplina. Mire lo que nos dice Primera de Corintios 9:25. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Y de pronto esto lo comprendemos bien porque acaban de pasar las Olimpiadas, bueno, medio así horrorosas, pero para el concepto lo entendemos. ¿Ustedes están segurísimos que todos estos deportistas que estuvieron en las Olimpiadas y que se ganaron medallas, no empezaron a entrenar 2 meses antes de las Olimpiadas, no es cierto? Por años, muchos desde niños empiezan a entrenar sacrificando muchísimas cosas. Y como lo dice el pasaje, si simplemente para obtener algo que se echa a perder, pues aquí está hablando Pablo, recuerden que en esta época ya se hacían las Olimpiadas griegas y el premio que tenía el ganador era una corona de laureles que a los 15 días ya estaba dañada. Hoy de pronto pues tienen ya cositas más valiosas y tienen dinero, pero al fin y al cabo todo eso es perecedero. Entonces Pablo está diciendo, si una persona para recibir algo que se va a dañar tan rápidamente entrena tanto, mucho más nosotros que estamos trabajando para obtener cosas que van a durar para siempre. Con mayor razón debemos tener disciplina y excelencia. La cuarta corona se conoce como la corona de gozo, que es para los que ganan otras almas para Cristo, es decir, la gran comisión que absolutamente todos los cristianos deberíamos tener al menos una corona de gozo. Primera de Tesalonicenses 2:19 dice, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sin ustedes? Aquí Pablo también nos está diciendo que todo ese sufrimiento, todo ese trabajo, cuántas veces estuvo a punto de morir, todo ese camino tan duro que han tenido todos que tuvieron todos los apóstoles y que se ha tenido hoy en día en la vida cristiana, el único premio que verdaderamente se tiene es la alegría de ver que una persona condenada se salva. Ustedes no se imaginan, y yo sé que muchos de ustedes lo saben, es esa alegría que se siente cuando algún familiar por fin se le quitan la venda de los ojos y tiene una relación con Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y se convierte. No hay premio más grande. Por ejemplo, en mi caso, ver a una persona que me dice, entendí después de haber leído tantas veces en la Biblia y no lo había entendido, ese es el premio más grande que uno puede recibir la salvación de otras personas y que entiendan la palabra de Dios. Y la última corona se llama la corona de gloria, que es para líderes espirituales. Aunque sí, lo más importante que está hablando aquí es para pastores y ministros, pero chicos, líderes espirituales somos todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Los papitos, que son cabeza del hogar, son líderes espirituales en su casa para su esposa y para sus hijos. Las mamás que son madres que están solas en la casa son líderes espirituales para sus hijos. Si eres un hermano mayor, eres líder espiritual. Si enseñas en algún sitio, si eres maestro, si tienes cualquier grupo a tu cargo, si eres el único cristiano en tu vecindario, el único cristiano en tu empresa, tú eres el líder espiritual de ese sitio, ¿listo? Entonces, todos podemos ganarnos esta corona de gloria. El pasaje habla específicamente de los pastores, pero puede cualquiera de nosotros en cualquier momento ser líder espiritual. Primera de Pedro 5:2-4 dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Entonces aquí directamente a los pastores les está diciendo que tengan cuidado, que el deber de un pastor es cuidar a su rebaño y que no lo deben hacer por dinero. Muchas personas dicen, uy, qué chévere poner una iglesia para llenarme de plata. Sí, no lo puedo negar que puede ocurrir eso, pero miren lo que va a pasar con esas personas malvadas. Pero una verdadera iglesia de sana doctrina es muy difícil de liderar, no crean que eso es fácil. Pero Dios les advierte que tienen que hacerlo con cuidado. Recuerden que los pastores de la iglesia, nosotros tenemos un pastor que es Jesucristo, el pastor de la iglesia no es nuestro Señor y el Señor va a tomar en cuenta esto en la evaluación. Bueno, espero que les quede claro. Entonces, recapitulemos. Mientras en la tierra van a estar en esos 7 años de la gran tribulación, que recuerden que estos 7 años pertenecen a la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel que todavía no se ha cumplido, nosotros en el cielo vamos a estar entonces en el tribunal de Cristo. ¿Ya?
quedó claro lo que la Biblia nos dice sobre el tribunal de Cristo, ¿no es cierto? Llega el rapto, nos vamos con el Señor Jesucristo al tercer cielo y entramos a este tribunal donde va a ser la entrega de regalos, ya sabiendo qué se va a tener en cuenta en la evaluación y los regalos o las coronas que se van a entregar. Pero después de salir de esta entrega de premios, nos vamos de rumba porque nos vamos para las bodas del Cordero. ¿En qué consiste? Vamos entonces a explicar un poquito más lo que significa las bodas del Cordero. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 6 al 10 dice. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Paremos aquí un momentico antes de seguir el pasaje. Dios, en su soberanía, siempre le gustó comparar su relación, la relación de Dios con su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, era su esposa, Israel era su esposa. Pero si ustedes han estudiado el Antiguo Testamento, llega un momento que por la rebeldía y el pecado del pueblo de Israel, Dios le da carta de divorcio. Cuando nace la iglesia, entonces Dios hace una comparación hermosa de la relación de Jesucristo con la iglesia, como si Jesucristo fuera el novio y nosotros, la iglesia, fuéramos la novia. Y todo noviazgo sano termina en matrimonio. Entonces, si ustedes alcanzan a ver aquí el dibujito que me parece que lo explica muy bien, el Señor Jesucristo, que es el novio, está esperando a la novia, que si ven la cogen con las manos a la novia, pero la novia somos toda la iglesia. Nos lleva al cielo para hacer un matrimonio. Por eso se llaman las bodas del Cordero. Pero para eso nos dice que nosotros nos debemos preparar y debemos tener, como toda novia, tenemos que tener un vestido hermoso. Nos dice que debemos vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué significa eso? Pues el siguiente versículo nos lo dice. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero, y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Recuerden que Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. Entonces aquí cuando el ángel le dice al apóstol, es a Juan, le dice, escribe todo lo que se estás viendo. Y le dice que dichosos los que hemos recibido la invitación. O sea, no todo el mundo está invitado a esas bodas, sino solamente los que hacemos parte de la novia, es decir, parte de la iglesia. Y vamos a estar, dice aquí que recibimos una invitación a la cena de las bodas del Cordero. ¡Ah! Vamos a una cena, ¿qué es eso tan maravilloso? Todos los habitantes del cielo, los ángeles, toda la creación que está en el cielo y muchos más habitantes que vamos a conocer más en el Apocalipsis. Y me imagino que muchos más que ni siquiera nosotros nos imaginamos porque no están consignados en la Biblia. Esa creación que está en el cielo debe ser hermosísima. Todos los que viven en el cielo y nosotros, toda la iglesia, todos los cristianos. Recuerden, chicos, que cuando yo hablo de iglesia, los que nos vamos en el rapto son todas las personas que hemos creído en Jesucristo desde Pentecostés hasta nuestros días, porque es que en la clase en vivo tenían esta confusión. Todos los santos del Antiguo Testamento, David, Moisés, todos esos personajes hermosos del Antiguo Testamento no van a estar en el rapto. A ellos no los vamos a conocer sino después, ¿listo? Solamente nos vamos los cristianos desde Pentecostés hasta el momento en que ocurra el rapto, ¿listo? Todos nosotros nos vamos a encontrar con toda la gente que está en el cielo para celebrar esta unión eterna. Es un matrimonio sellado ya con la sangre de Jesucristo. Fíjense ustedes que la palabra boda viene del griego gamos, que significa literalmente una fiesta con comida y bebida. Entonces, por eso les decía yo que esto es algo maravilloso. Recuerden que nosotros vamos a tener un cuerpo transformado, glorificado, pero seguimos teniendo un cuerpo físico. Nosotros no vamos a ser espíritus, no vamos a ser como el fantasma Gasparín. Esto es una prueba de que nosotros vamos a seguir comiendo y bebiendo, pero sin engordarnos, sin que nos haga daño. ¡Qué emoción! Eso sí me emociona muchísimo. Y la otra prueba es Jesucristo resucitado. Recuerdan ustedes que ya Jesucristo con su cuerpo resucitado también comió. Entonces vamos a tener esa bendición que a muchos nos agrada, que es la parte de la comida y la bebida.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todas las bodas aquí en el planeta Tierra, el foco de atención es la novia, ¿no es cierto? Todo el mundo está pendiente de la novia, del vestido de la novia, de la entrada de la novia, eso es un secreto para el novio, acá es un tabú. Me he dado cuenta ahorita que, que veo, me confieso que veo K-dramas, K-dramas, que allá es muy, allá el novio acompaña a la novia a escoger el vestido, no es una sorpresa para él, o al menos eso dicen las novelas, no sé si hay algún coreano que esté viendo estas clases, si me equivoco, me corrige, por favor. No sé si en la vida real es así, pero en las novelas, en las series, al menos muestran que el novio acompaña a la novia a escogerle el vestido. Acá en Occidente no es así. El vestido de novia es un secreto total para el novio y es el foco de atención. Cuando entra la novia y todos los invitados voltean a mirar a la novia. Pues en estas bodas no es así. El novio, que es Jesucristo, es quien será el foco de atención, es Jesucristo quien será alabado y honrado. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, es decir, que tenemos un nuevo nacimiento, que nos convertimos en hijos de Dios, dejamos de ser simples criaturas, empieza un proceso en nosotros que conocemos como el proceso de santificación. Es decir, que la idea es que nosotros empecemos a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Como es una obra tan grande, tan monumental y que sería definitivamente imposible por nosotros solos, ese proceso dura toda nuestra vida. ¿Cuándo se termina ese proceso? Precisamente en este momento, en las bodas del Cordero. En ese instante, esas cadenas que nosotros tenemos con el pecado, porque todavía las tenemos, nosotros estamos en un mundo que está bajo maldición, sufriendo las consecuencias del pecado que también recae sobre nosotros. Y nosotros todavía tenemos este cuerpo que está inclinado a pecar. Entonces todavía tenemos esas cadenas. Estas cadenas se van a romper totalmente cuando lleguemos a las bodas del Cordero. Y lo más hermoso de todo es que vamos a empezar a comprender de una manera sobrenatural muchas cosas que hoy no nos permiten llevar una vida santa perfecta. No, la Biblia nos dice que vamos a tener la mente de Cristo, es decir, que esa inclinación a pecar se nos acaba. Ya no vamos a pecar, sino que desde ese mismo instante vamos a tener unas vidas sanas, plenas y perfectas. Ya cuando volvamos aquí a la tierra, no vamos a tener inclinación a pecar, no vamos a volver a pecar nuevamente, sino ya vamos a comprender todo también que voluntariamente vamos a poder vivir vidas plenas conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, estos dos eventos, tanto el Tribunal de Cristo como las bodas del Cordero, son un regalo inmenso para los cristianos que culminan este proceso tan difícil que hemos estado llevando aquí en la tierra. Entonces, chicos, en el cielo nos vamos para cumplir con dos eventos importantes que definitivamente nos van a cambiar para poder vivir toda una eternidad en pleno, el Tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. 7 años nosotros allá maravillosos, pero mientras tanto aquí, en la tierra, están pasando por la gran tribulación. Solamente les voy a adelantar algunas cositas porque este es el tema que vamos a tratar dentro de 8 días. Recuerden que la gran tribulación corresponde a esos 7 años de la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel que todavía no se ha cumplido. ¿Quiénes van a estar, quiénes van a quedarse en la gran tribulación? Recuerden que ya habíamos estudiado que la Biblia clasifica a los seres humanos en tres grandes grupos: los judíos, la iglesia y los gentiles. Si la iglesia nos hemos ido de la tierra, entonces, ¿quiénes quedan en la tierra para pasar por la gran tribulación? Muy bien, pues los judíos, la nación de Israel y los que han rechazado a Jesucristo. Estos son los dos grupos que se quedan aquí en la tierra. Y ta, 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 tan, sobre la gran tribulación y sobre todo lo que todavía nos falta ver del Apocalipsis, el milenio y todo eso, vamos a seguir viéndolo Dios mediante dentro de 8 días. Entonces, yo sé que esto es bastante tema, que de pronto por ser cosas espirituales, por ser cosas del futuro, que son difíciles que nosotros en nuestra mente racional podamos comprenderlo. Oren mucho, si hay alguno que tiene dudas, algunas personas, gracias a Dios, todo es gracias a Dios, pudimos creer esto con mucha facilidad.
Entonces, pero si siguen teniendo dudas, oren para que el Señor les muestre y les toque su corazoncito y repitan, repitan estas clases todas las veces que puedan para que cuando lleguemos la próxima clase a recibir mucha más información, más densa, más profunda, ya tengan súper bien comprendido lo que ya hemos visto en estas 5 clases. ¿Listo, chicos? Prométanmelo que van a repasar todo esto para que no acumulen y acumulen datos e información, pero realmente no estén entendiendo nada. Y por favor, ayúdenme también compartiendo estas clases para que se difunda más por internet. Inviten gente para que las escuchen. Ya saben, cualquier pregunta, aclaración, duda en el email lilipargas@yahoo.com. Gracias por escucharme. Realmente para mí es un privilegio, es un honor inmerecido el poder estar con ustedes cada 8 días. Que tengan una semana hermosísima, que Dios los proteja, que se cumplan los deseos de sus corazones por salud, dinero y todas las necesidades que tenemos en esta tierra, pero no nos apeguemos mucho a eso porque miren todas las maravillas que el Señor tiene para nosotros más adelante. En todo caso, Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.